Hola a todas y a todos, qué gusto ver tantas caras conocidas por aquí. Para los que no me conocen, yo soy Pato Ichara, soy CEO de Collective. Estoy muy emocionado por esta masterclass de hoy. Primero porque tenemos a tres superestrellas de la comunidad y segundo porque, por si no les sabían, me apasiona el tema de la gente. Entonces estoy seguro que vamos a aprender mucho el día de hoy. Siempre nos gusta empezar con una dinámica sobre el por qué están aquí y voy a empezar con un par de aprendedores que conozco. Mi estimado Juan Luis, bienvenido a la Masterclass. ¿Por qué estás aquí? Hola, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Yo, ¿por qué estoy aquí? Me interesa mucho, al igual que todos los que estamos aquí, aprender más, ¿no? Aprender continuamente. Y qué mejor que con toda esta comunidad, ¿no?, de aprendedores. Súper, Juan Luis, gracias por acompañarnos. Además, es noche extra fuera de las de la maestría, así que un honor tenerlos por acá. Mi Gracias, Pato. estimado Fabricio, bienvenido de vuelta a Collective. Qué gusto verte por acá. Cuéntanos por qué estás acá. Hola Pato, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un poco lo mismo, digamos, siempre la curiosidad de ir aprendiendo cosas nuevas está latente el día a día y el tema de este rol particularmente me interesa escuchar a ver otros puntos de vista, otras formas de vivirlo, o sea, entonces curiosidad y convergencia diría. Buenísimo, Fabricio. Gracias por acompañarnos. Encantado. Mariana Giral, platícanos un poquito por qué estás aquí. Yo porque quiero aprender acerca de qué es Collective, es la primera vez que estoy aquí con ustedes y porque soy una apasionada acerca de las personas. Entonces quiero conocer un poco más que me pueden enseñar ustedes hoy. Buenísimo, pues espero que se dé una buena idea de qué es nuestra comunidad y ahorita explicaré muy brevemente lo que hacemos. Raúl Argüelles, Súper, bienvenido. gracias. Hola, Pato. Eh, Aprender fundamentalmente de los jóvenes que van a presentar hoy y encantado de ver muchas caras conocidas, ex colegas y pues también alumnos y aprendedores de Collective. Así es que siempre estar dentro de la comunidad de Collective me llena de energía, me enriquece y me hace coincidir con muchos colegas. Muchas gracias por la invitación. Súper, gracias por acompañarnos, Raúl. Y bueno, para los que no nos conocen, nuestro propósito es conectar aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. Llamamos aprendedores a todos estos que estamos un lunes a las 7 de la noche conectados para aprender sobre el futuro del tema de talento y del área de people o recursos humanos. Y con el conocimiento colectivo, porque realmente creemos que el conocimiento más relevante está allá afuera, por un lado en las comunidades, que es la gente que tratamos de juntar en nuestros programas, y por otro lado en el Internet, ¿no? Entonces el rol de colectivo es curarlo, conectarlo y sobre todo llevarlo a la acción. Entonces, siempre nos gusta pensar que todo lo que se ve en una sesión de collective, sea una masterclass, sea la maestría, sea un programa corporativo, la idea es que se accione el día de mañana. Entonces, ya les adelanto una pregunta que va a ser en el cierre, pero es que van a ser distinto el día de mañana. Y realmente creemos que a través de los líderes es como cambiamos Latinoamérica, cambiamos las organizaciones de Latinoamérica para que estas organizaciones cambien la región. Sin más, y para los que no nos conozcan, tenemos dos programas principales. Nuestro máster en negocio y tecnología enfocado en intraemprendedores corporativos y líderes de startups. Pueden conocer más en los siguientes eventos en este QR o en la liga que les vamos a dejar ahorita en el chat. Y por otro lado, por primera vez este Q estamos ofertando algunas clases de la maestría de manera individual. Específicamente regresa de vuelta por demanda popular la clase de finanzas personales e inversiones que la va a liderar nuestra exalumna Andrea Mosurrotia, que es vicepresidenta de finanzas de Grupo Ardes. Y además tenemos clases individuales de temas de estrategia de ventas, storytelling, el tema de agile, meditación y liderazgo, una de las clases más importantes de la maestría, temas de innovación y diseño y inteligencia y datos. Y mi último comercial para pasar a lo importante es que si alguien quiere saber más sobre nuestros programas corporativos, igual nos pueden buscar para tener una conversación. Aquí lo que hacemos es llevar muchos de esos temas dentro de las empresas, tanto multinacionales como empresas de tecnología internacionales, como scale-ups y unicornios latinoamericanos. Sin más, me paso a presentar a nuestro super panel. No sin antes decirle que vamos a estar usando, dado el volumen de gente, una herramienta para curar preguntas y respuestas del final.
es una herramienta que se llama Slido. Si le dan clic igual al link en el chat, pueden ir poniendo sus preguntas, así como también votando hacia arriba las que les gustaría que nuestros panelistas tocaran. Y bueno, me paso a presentar a nuestros súper invitados especiales. Primero tenemos por acá a Paola Fernández, quien hasta hace poco era la Chief People Officer de Justo y actualmente se encuentra trabajando con diferentes startups y empresas de tecnología en mejores prácticas para el área de People. Realmente Paola empezó Justo pues, prácticamente con los Ricardos y hasta hace poco dejó el área. Sin embargo, le tocó liderar toda la expansión, tanto del área de gente corporativa como de las operaciones. Y bueno, Paola tiene una maestría en la Escuela de Harvard y es licenciada en Administración y Finanzas por la Escuela Panamericana. Además de que mucha experiencia en el tema de reclutamiento. Pasó un rato por Headhunter y además en McKinsey como consultora. Así que bienvenida, Paola. Y va una pregunta sorpresa. Cuéntanos qué fue lo último que aprendiste o qué estás aprendiendo hoy. Lo último que aprendí, hola a todos, encantada de estar aquí. Se van a reír, nada profesional, pero lo último que aprendí en lo que estoy ahorita es hacer panadería keto. Me encanta la cocina, de verdad siento que es como, me cuesta mucho, he tenido mucha inquietud en meditar y no lo he logrado. Y he encontrado que este tipo de actividades que te centran en algo no racional, no tan racional, la cocina es un poquito, pues bueno, me ayuda, ¿no? A enfocarme un poco y a calmar todo el exterior. Entonces eso estoy aprendiendo y algo mucho más profesional. Aprendí el mindset y el poder de experimentar, o sea, de realmente tener un approach de experimentación hacia cualquier cosa que haces, sobre todo en la chamba, y es apasionante, me encanta. Súper, Paola. Espero que ahorita podamos tocar ese tema dentro del área y la función de People en específico. Después paso a presentar a Raquel, quien es la directora global de People en Incode, una empresa de identidad que recientemente se convirtió en un unicornio mexicano. Además, es exalumna de Quesky, otra empresa de la comunidad. Por aquí está Ponchis, y ha sido un honor ver a Raquel crecer tanto en sus roles profesionales como además a través de la maestría, ya que es exalumna de la generación RO. Y bueno, junto con Mau, y es parte de lo que vamos a platicar hoy, comenzaron People and Culture México, que es una plataforma para darle exposure a muchos de estos temas que muchas veces no se hablan en las áreas de talento, cultura y recursos humanos. Y bueno, además es licenciada en Administración por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Raquel, de vuelta a Collective. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Pato. Un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto verlos por acá a todas las personas que tienen la cámara prendida. Súper emocionada por la plática que vamos a tener el día de hoy. Raquel, ¿qué fue lo último que aprendiste o que estás aprendiendo? Sí, le he estado dedicando bastantes horas en las últimas semanas a entender regulación serbia. Y esto está súper enfocado como al tema profesional, pero de verdad, como tenemos una oficina o estamos abriendo una oficina grande de Incode allá, me he tenido que dar un clavadazo a prácticas locales, compensaciones, cuestiones laborales, migratorias, y la verdad es que ha sido toda una experiencia porque como que nunca pensé voy a tener que aprender esto tan específico de un país que la verdad pues no tenemos como muy presente, ¿no? Entonces creo que sería eso. Súper. Luego, si quieres, te presento con un buen mentor de allá, que fue, de hecho, mi primer jefe. Y otra vez, la mentalidad aprendedora constante hasta en temas complejos. Me encanta, Raquel. Bienvenida. Gracias, y por último, pero no menos importante, mi querido Mau de Bars, que siempre digo que ahorita Collective ya es, gracias a Dios, una institución, pero Mauricio fue de los primeros rifados que entró a la generación fundadora del programa cuando éramos yo, un PowerPoint y los Starbucks de la CDMX. Así que, Mau, bienvenido de vuelta a Collective. Gracias por acompañarnos hoy. Y además de su trayectoria en las áreas de finanzas de muchas startups, incluyendo Quesky, más recientemente Walla, tiene una pasión por aprender y compartir, y fue que fundó tanto con Raquel People and Culture como un blog llamado The Everyday Thinking, que ahorita se los voy a poner en los comentarios para que lo sigan. Bienvenido, Mau, de vuelta. ¿Qué fue lo último que aprendiste? Muchas gracias y hola a todos. Buenas tardes, noches. Y creo que lo último que aprendí y que estoy aprendiendo en estas últimas semanas es que si bien siempre queremos, cuando estamos trayendo gente a las empresas,
que las personas hagan fit con lo que estamos buscando. Lo que aprendí en las últimas semanas es internalizar y darme cuenta cuando uno como colaborador no hace fit con la empresa, y no porque haya temas negativos ni malos, sino simplemente es pues yo no pertenezco aquí, aquí no voy a dar mi mejor potencial, y creo que durante las últimas semanas eso es lo que he internalizado y aprendido. Buenísimo, Mau. Muchas veces hablamos que esos procesos de reclutamiento y de cultura son de ambos lados, ¿no? Uno queriéndole convencer a la potencial colaboradora que entre a nuestros barcos y nuestros sueños, pero también uno evaluando si deberíamos estar ahí o no. Así que gran aprendizaje. Sin más, le paso la palabra a Raquel y a Mau y comenzamos oficialmente nuestra masterclass. Pues muchas gracias, bienvenidos. Y sí, justo traemos bastantes temas para platicar especialmente el rol de Chief People Officer. Pero primero que nada, Paola, queremos preguntarte por qué ya de unos años para acá consideras que cambió este tema de recursos humanos, de considerar recursos humanos a hablar de people, ¿no? Hasta a lo mejor alguien puede pensar, bueno, es cambiarle el nombre al área y ya está, ¿no? Pero a lo mejor hay mucho de fondo, ¿no? Y quisiera yo saber cuál es tu opinión, por qué es tan importante un tema tan sencillo como cambiar de recursos humanos a hablar de people. Sí, no sé exactamente cuándo fue el cambio. Ahorita lo pensaba, ¿no? En la tarde. A mí, realmente yo, a ver, digo, va desde una transición personal, ¿no? Yo venía de negocios, etcétera, y fue hace como 10, 12, 15 años, ¿no? Que empecé a escuchar a leer, ¿no? A escuchar múltiples reflexiones de cómo estaba cambiando el rol de recursos humanos en general y sobre todo de líderes. Fue ahí cuando yo volteé, ¿no? Realmente a ver talento que nunca lo había, realmente nunca me había interesado, ¿no? Sinceramente. Entonces ya trae varios años, ¿no? En que el rol y la función han tomado otra relevancia, ¿no? De entrada, que empieza, ¿no? Cuando empezaron a reportar directamente al CEO, ¿no? A realmente estar sentado en la mesa pues de decisiones ya más de estrategia y de negocio del día a día, ¿no? Antes, generalmente recursos humanos estaba abajo de CFO o abajo de otras áreas más operación y del día a día. ¿No? Entonces, bueno, eso ya trae un rato en que empieza a dar el giro y creo que va muy de la mano con el cambio de prioridades de las organizaciones y los entornos, ¿no? Que estamos viviendo, donde antes, digo, nos podemos ir tan atrás con la revolución industrial, ¿no? O sea, que vamos en los múltiples, no la primera, la segunda, la tercera, creo que estamos como en la cuarta y vamos hacia la quinta, ¿no? Pero ¿qué fue eso? O sea, ¿de dónde viene el enfoque? ¿No? Antes estaba mucho el enfoque en las organizaciones en productividad, ¿no? En tanto de recursos, ¿no? Y por eso a lo mejor el nombre de recurso humano, ¿no? Que había recursos productivos, recursos de todo tipo, y el área realmente pues enfocaba en procesos, ¿no? O sea, en gestionar pues el recurso, ¿no? Y trae cuánta gente necesito y qué roles van a tener y cuánto tiempo lo van a hacer y cómo me voy a ahorrar, y tal vez por eso estaba abajo de CFO, ¿no? Como muy, muy numérico. Y el entorno, pues, ¿no? O sea, realmente los roles o muchos de esos roles realmente productivos están siendo sustituidos por automatización, ¿no? O sea, cuántas cosas están pues moviendo ahora por computadoras, ¿no? Y por datos, etcétera. Y entonces el rol de la gente está tomando pues otra prioridad, ¿no? Ya no es lo que hago con mis manos o con mi tiempo, sino qué hago con mi tiempo sí, pero pensando, ¿no? O sea, ahora importa más el rol realmente que ocupa la persona y no tanto, o sea, ya no es como un recurso, ya importa más el conjunto de capacidades, de habilidades que tiene ese individuo para, ¿no? Hacer uso de todo. Y eso, pues, asumo que es de donde viene la importancia de la gente, ¿no? Y no del recurso. También, ¿no? No olvidemos que estamos en un entorno donde todo se vuelve más inapropiado. ¿No? Ves una película de hace 10 años, ni siquiera tanto, y cosas que en ese momento eran normales, ahora las ves como cómo se les ocurre hacer esa broma, ¿no? Creo que puede ser también eso, ¿no? Que ha influenciado a dejar de hablarle recurso humano, que puede sonar hasta un poco despectivo, y enfocarnos en people, ¿no? Y gente. Creo que es una mezcla, ¿no? O sea, realmente es un reflejo del entorno que estamos viviendo.
que trae por resultado unas prácticas bien padres, ¿no? Unos retos grandes para las organizaciones, pero bueno, esa es mi interpretación del por qué, que me puso a pensar. Oye, Pau, y está súper interesante lo que dices porque hablabas ahorita como de las prioridades de las empresas, ¿no? A nivel negocio, eficiencia y demás, que han cambiado muchísimo, ¿no? Ahora optimizamos mucho más por un tema de creatividad, de agilidad, de escalamiento mucho más rápido y eso pues demanda otros skills en términos de gente, pero también las prioridades de las personas, ¿no? Que hoy por hoy han cambiado y bueno, vemos en las empresas 3, 4 generaciones en un mismo lugar. Esto es un reto súper grande, ¿no? Pero vemos cómo cada vez más las prioridades de nosotros como humanos en el tema laboral pues son totalmente distintas que a lo mejor hace 50, 30, incluso hace 15 años que empecé mi carrera, que me acuerdo, o sea, cómo hacemos contrataciones, promociones, desarrollo, y es totalmente distinto a lo que es ahora, ¿no? Entonces creo que el tema grande es cómo esto que antes era recursos humanos, ¿no? Y que se enfocaba mucho a la eficiencia, a los costos, como tú dices, desde la etapa industrial, ahora es un tema de cómo entiendo lo que la gente necesita, quiere, busca para traer eso al espacio de trabajo y hacer que los resultados sean increíbles, ¿no? En cualquier tipo de rol. Sí, digo, es otro gran reto, ¿no? O sea, el nivel de, y tal vez lo vemos después, ¿no? Con otro tema, pero el nivel de personalización. Todo, ¿no? Todo el mundo, en todas las funciones, en todos los temas, van a la personalización y pues People no se salva, ¿no? O sea, eso está súper, súper retador, ¿no? Como tú dices antes, hacías tal vez, ¿no? Planes de desarrollo súper estandarizados y ahora tienen que ser súper individualizados. Pero sí, estas generaciones, creo que también ahora los jóvenes, tienes tanta información, todo está tan abierto, ¿no? Que sí, o sea, sí se enganchan mucho, tienen la posibilidad de buscar dónde, ¿no? Trabajar y dónde conectan, y por eso también, ¿no? La importancia del otro lado de, bueno, pues preocúpate por tu gente, porque si no lo haces, pues van a voltear y van a ir a otro lado, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, Raquel. Hay muchos factores, ¿no? Ahí que están jugando en esto. 100%. Y creo que eso también ha hecho que el rol de la cabeza de People, ¿no? Y de repente me acuerdo de títulos que he visto o que se veían antes, ¿no? Jefatura de personal, ¿no? O jefatura de recursos humanos, así, cosas que dices, pues estaba mucho más enfocado a un tema operativo. El rol de esta persona también ha cambiado mucho las organizaciones exitosas y me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son los atributos, los skills o la experiencia que un Chief People Officer tiene hoy en día en las empresas? Y a lo mejor nos podemos ir incluso, a lo mejor un poquito nada más para atrás, para las personas que no estamos tan relacionadas con la posición, con el rol, ¿qué es un Chief People Officer? Y después qué skills necesitamos. A ver, para mí básicamente Chief People Officer es lo que anteriormente hubiera sido el director de recursos humanos, ¿no? El vicepresidente de recursos humanos, sumándole temas de cultura, porque hay organizaciones que las tienen aún separadas, ¿no? Pero dentro de People generalmente ya estarán ahora cualquier tema de lo que anteriormente era recursos humanos, que son todos los temas de gestión, ¿no? Administración o operación, ¿no? People Ops, mucho está ahí enfocado. Más cultura. Y bueno, ya todo lo que... Performance, a veces también lo vemos dentro de un Chief of People. Depende, ¿no? Hay organizaciones que lo tienen, digo, ahora está muy de moda este rol de Chief of Staff, ¿no? Entonces puedes poner performance abajo de Chief of Staff, o depende del perfil, pues también tenerlo dentro de People, ¿no? ¿Y qué me preguntaste? Además de skills, atributos o experiencia que debe tener un Chief People Officer. Sí, a ver, o sea, ahora People toma un lugar mucho más, o está tomando, ¿no? Un lugar mucho más fuerte en la mesa de decisiones ejecutivas, ¿no? O sea, ya está sentado, o sea, realmente cuando está bien ejecutado está muy de la mano de CEO, COO, ¿no? Como del día a día del negocio y la estrategia, y obviamente con los pares. Y entonces eso hace que, o sea, de entrada sea un rol que necesita tener un perfil muy similar
obviamente con el tecnicismo de recursos humanos, pero perfil similar en este nivel, pues, ¿no? Lo típico, o sea, pensamiento estratégico. Lo típico que muchos aquí, si están en recursos humanos, están acostumbrados a contratar cuando son niveles altos, ¿no? Pensamiento estratégico, entendimiento del negocio, y con esto, o sea, con el entendimiento del negocio del lado de estrategia y del lado de financiero, por decirle, ¿no? O sea, entender números, impacto de decisiones, ¿no? Más, menos inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos pensar que es cualquier persona que ha tenido exposición a un negocio, ¿no? Y de hecho está pasando mucho, me pasa, he tenido muchas pláticas con startups, sobre todo ahora, que a fuerza quieren en el rol de people a un ex consultor o a un ex director de negocio de no sé qué, que además tenga una maestría. O sea, como que están queriendo enfocar mucho en este lado del negocio, que sin duda sí es importante, o sea, súper importante. Pero para mí, o sea, sinceramente, donde a veces me causa mucho ruido el que estén tan enfocados en este perfil, es que al final es people, ¿sí? Y al final, o sea, lo básico y elemental que tiene que tener esta persona es que le importe a la gente. La verdad es que no a cualquiera le importa a la gente. O sea, hay gente que le importa el dinero, hay gente que le importa el número, hay gente que le importa la productividad, ¿no? O sea, nos mueven diferentes cosas. Entonces, de entrada, o sea, esta persona sí en el estómago y muy, muy dentro tiene que tener a la gente, ¿no? Y eso es un reto ya de entrada, ¿no? Junto con esto, o sea, es una persona que va a estar liderando cualquier estrategia relacionada con los empleados, que sí su personalidad y o sea, su estilo de liderazgo, igual, ¿no? Debe ser muy, muy empático, no sé cómo describirlo, pero es esa gente que le gusta, ¿no? O sea, no necesariamente que le gusta estar con gente, porque hay un introvertido que no le gusta estar con la gente, ¿no? Pero sí que tenga ese estilo de liderazgo hacia los demás, ¿no? Que te importe construir a través de otros. Y otra cosa que a mí se me hace bien retadora es tienes que tener capacidad de influir. No influenciar, influir, ¿no? Porque al final vas a ir contra marea en muchas cosas y vas a necesitar a subir muchos a tu barco, ¿no? O sea, al barco de la organización. Entonces, sí, es esa capacidad de poder influenciar hacia dónde va la organización y eso necesitas hacerlo a través de otros, donde no siempre las agendas coinciden, ¿no? Entonces, está complejo, o sea, la base está complejo y sinceramente, para mí me importa mucho más estas últimas, ¿no? Que digo, ¿no? O sea, que te mueva la gente, que tengas un estilo de liderazgo de gente y que seas capaz de influenciar, porque las otras son formables, ¿no? O sea, para mí digo, obviamente toma tiempo, ¿no? O sea, no alguien que no sepa qué es un estado de resultados, implica que no sabe muchas otras cosas del negocio, ¿no? Pero no tienes que ser un experto en negocio, más bien tienes que tener mucho sense y mucha habilidad para aprender y que ir aprendiendo en el camino, pero que sí tengas esa otra parte, porque si no la tienes va a ser muy difícil que seas exitoso. Es bien debatible, ¿no? Mi punto de vista, pero yo así veo el reto. Sí. Oye, me gustaría profundizar un poquito más, y ahorita ya planteaste un poco el arquetipo de las personas que deberían aspirar a estas posiciones. Empezaste a decir un poco de los retos que hay de la posición, ¿no? O sea, en el día a día, ¿cuáles son las paredes con las que te encuentras y tienes que ir derribando poco a poco? ¿Qué retos, qué temas hay, por grandes o pequeños que sea? Que seguro traes ahí varios temas. Híjole, me iría por a ver, creo que, o sea, lo verían de dos lados, ¿no? Pero derribando día a día, creo que es más este tema de veo tres pelotas, ¿no? Creo. Una es estar siempre muy atento, muy alerta de dónde está la organización, ¿no? ¿Dónde estoy hoy? ¿Cómo está la estructura? ¿Quién se está atorando? ¿Por qué se está atorando? ¿Qué resultados no estamos llegando? Y eso siempre desde el rol de people, ¿no? ¿De qué? O sea, están faltando skills o calidad, ¿no? O sea, ya sea que la gente no tiene el skill o que los que tenemos sí lo tienen, pero medio mal. O la estructura está estorbando, ¿no? O sea, como siempre estar
y más en una startup, ¿no? Digo, realmente hoy en cualquier organización, creo que con todo lo que están cambiando, pero bueno, esta es una pelota, ¿no? Como haciendo fine tuning, ¿no? De los procesos. Pues al menos dándote tiempo para, ¿no? Estar ahí navegando y entendiendo dónde está la organización ¿no? Y qué está doliendo. El otro es, pues, lograr, ¿no? Este que hablaba de influenciar, ¿no? Porque a lo mejor lo que es obvio que tienen que hacer, pues claro, le vas a quitar la mitad del equipo ¿no? A alguien, entonces, ¿cómo convences, ¿no? O, pues claro, nos falta skills, pero pues no tengo budget, ¿no? Entonces, o sea, no hay lana ahorita, no puedo nada más contratar o no puedo nada más subir sueldos. Entonces, ¿cómo realmente, ¿no? Vas logrando a través de otros. Y la otra ya es mucho más interna, o sea, creo que el reto hoy de las organizaciones está en engagement, con todo lo que involucra engagement, porque eso pues, es lo que realmente tienes que bajar hacia abajo, ¿no? O sea, ahorita todo lo que dije anteriormente, pues es arriba, ¿no? O sea, le importa pues no, o sea, al equipo directivo de la organización. Pero últimamente al empleado lo que le importa es, ¿no? Su día a día, el liderazgo que está recibiendo, etcétera, ¿no? El sense of belonging de la organización, etcétera. Entonces, digo, son esos 3 temas que constantemente, ¿no? Creo que estás encontrando, pues, obstáculos en el camino, dificultades. No sé, ¿qué más? Hace como, creo que fue hace como 2 años exactamente, salió un artículo, no sé si alguien lo vio por acá, y el artículo se llamaba El peor, mejor trabajo en tecnología, ¿no? Y es una nota que salió, bueno, pues la historia es que la vicepresidenta de operaciones, Chief People Officer en Google renunció, ¿no? Y después de ese artículo empezaron a salir muchas notas alrededor del tema que decía, oye, los retos que tiene un Chief People Officer hoy en día son tremendos y es una posición que demanda y requiere muchísimas skills, que demanda y requiere muchísimo esfuerzo y que además a veces es poco comprendido, ¿no? Entonces fue muy chistoso cuando salió esta nota porque como que cabezas de talento en todo el mundo empezaron a decir, sí, es verdad, yo también me siento de esta manera, ¿no? Y de pronto es complejo porque al final mucho se recarga en el área de people, ¿no? Cuando hablamos de cultura, de mejores prácticas, de engagement, y al final, lo hemos dicho 10,000 veces, ¿no? En el podcast y en estas conversaciones, cultura es todo lo que pasa en una empresa, ¿no? Entonces creo que bien el rol del Chief People Officer es ver en dónde está la empresa, como tú dices, Pau, también ver a futuro, ver tendencias, planear estratégicamente si se necesita algún cambio organizacional, pero es ver muchísimos frentes de la empresa en términos de comunicación, de políticas, de desarrollo, de qué necesita tu gente, qué tipo de gente tienes, qué perfiles, como decíamos, ¿no? Tratar de alguna manera de hacer trajes a la medida, porque sabemos que las personas hoy por hoy buscan un poco más de atención en ese sentido. Entonces, es una posición tremendamente compleja, ¿no? Y no sé, como que ahorita que hablamos de los retos, se me vino mucho esto a la mente, de decir, tenemos que estar viendo todo lo que pasa en una organización, pero al final de cuentas es mucho de influir, como tú decías, en el liderazgo y con otros directores o las personas a nivel ejecutivo de la organización para hacer posible la visión en términos de cultura y de talento, ¿no? Y eso realmente es un reto cuando en el día a día de repente un área está viendo eficiencia, ¿no? Y otra área está viendo un tema de retención y otra área está viendo un tema de costos y bueno, el Chief People Officer tiene que ser la persona que está en medio de todo, entendiendo el negocio y diciendo, bueno, qué mecanismos vamos a utilizar para que todos vayamos hacia el mismo lado y además para que todos estén felices, para que todos se estén desarrollando, que estén contentos, que estén bien pagados. Y bueno, la agenda del Chief People Officer se hace inmensa. Y añádele ahora lo remoto, ¿no? Porque esa es la complejidad de ahora, ¿no? O sea, esa es añadida porque además no hay libros, ¿no? No hay clases, no hay expertos, bueno, hay varios expertos ya o hacia allá van, ¿no? Pero sí lo estamos descubriendo, ¿no? Es la problemática actual y pues bueno, pero sí, totalmente, yo no había leído ese artículo, me hubiera dado mucha paz en momentos de locura,
Pero ahora que ya, ¿no? Ahora que he empezado a hablar con mucho más gente afuera, sí, en verdad, hay muchísima gente que está moviendo, en parte, como yo, en Estados Unidos, a roles más, más de advisor, más de consultoría, y varios dicen, en partes ya estaba, ¿no? O sea, sumergido y super drained en, ¿no? En esto sí ha sido un rol un poco estresante, como todos. La verdad es que yo creo que estos 2 años sí han estirado la liga bastante, ¿no? Pero bueno, súper padre. A mí me emociona muchísimo y este rol sí, como dices, a veces es de bolita mágica, ¿no? De tantas cosas que están ahí pasando. Nada más por tener idea, ¿podrían levantar la mano los que están aquí que trabajan en áreas de people? Ay, se me va la pantalla, pero súper. Entonces está mezclado, ¿no? Sí, creo que de la manita oficial de Zoom como 15, 16. Ah, genial. De todo un poco. Sí, entonces vuelve todavía más relevante eso que decías, Raquel, de que es bien común que los temas de people, que realmente no son temas del área, que son temas de gente y de organización, es súper común que las áreas voltean a ver a people así como, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Sí, ¿no? O sea, sí, del área y del liderazgo sale a lo mejor la estrategia, salen los pain points, sale una estrategia, sale hacia dónde, pero últimamente es de todos, o sea, se logra a través de todos, ¿no? Y sobre todo los líderes, en los distintos niveles. Ese es un reto gigantesco, sobre todo de hacerlos ver, ¿no? A las otras áreas o las otras personas del equipo que, ¿no? Somos corresponsables de alguna forma y mucho más, a veces ellos, porque son los que están en el día a día, con la gente, con los equipos, ¿no? Todo lo de cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? Y si y si preguntáramos aquí qué es cultura, tendríamos un poco de todo, ¿no? O sea, sí no hay una definición clara, ¿no? O común, más que clara. No hay una definición común de lo que es cultura y la usamos, ¿no? Es que la cultura y es que la cultura. Y al final, pues, la cultura es la forma de que vives, ¿no? En esa organización, porque es distinta que en otra. Y si te vas para abajo en los niveles organizacionales, pues ¿dónde vive el empleado? En su equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguras que eso que está viendo en el equipo sea adecuado, ¿no? Tú como founder o como director o como líder más alto que estés ok con eso que está viviendo y que además sea semi-homogéneo, ¿no? En los distintos equipos y funciones. Entonces, ¿no? O sea, sí dependes de los demás y people es todos. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber un equipo, sin duda. Pero ese es un reto bien grande que yo veo ahorita. Oye, Paula, pon aquí en el chat Raúl Argüelles, quien hasta hace poco dirigía, era el Chief HR de Grupo Bimbo y antes de eso en Walmart de México, que realmente la pandemia hizo que el CPO se volviera esta mancuerna estratégica, la mano derecha, y en muchos casos, como decías tú, del tema remoto izquierda del CEO, ¿no? Sí. Y quiero intervenir una pregunta que está en el slide, que es realmente, o sea, ¿cómo mides un intangible? Como es el tema de talento y un poco a nivel estratégico, ¿qué métricas debe tener en mente el Chief People Officer antes de que se metan Raquel y Mau de construir un poco las diferentes partes del rol, ¿no? Explícame otra vez, Raúl, la pregunta. No, la pregunta la hice o sea, Perdón, Pato, a ver. Pero es prácticamente, o sea, ¿cómo mides un intangible como es el tema de talento y cuáles deben ser las métricas, digamos, ante consejo de una Chief People Officer? Órale, esa está ruda. A ver, o sea, de entrada los básicos, ¿no? ¿Cómo estás en los básicos? ¿Cómo estás en rotaciones? ¿Cómo está tu eNPS, ¿no? O tus métricas de retención y de engagement de los empleados, promociones internas, etcétera, ¿no? Creo que yo sí me metería en... a mí me encanta y me apasiona este tema de cómo se ve o sea, cómo se ve a nivel organizacional las necesidades de skill set, ¿sí? Y eso viene dado de los roles en sí, ¿no? O sea, qué necesidad tiene cada rol y qué challenges están encontrando para achieve results, ¿no? A nivel skill,
y cómo se ve tu mapa de skill real, ¿sí? A mí me encantaría, ¿no? O sea, y hacia allá íbamos, ¿no? Justo ahorita, el cómo realmente nos aseguramos que estamos teniendo el talento adecuado, independientemente de estas otras, las básicas, ¿no? De rotación, que son de salud, el cómo se ve los retos a los que nos estamos enfrentando, qué tan preparada está la organización, y si no está tan preparada, ¿cuál es el plan? ¿No? Si viene desde talent acquisition porque nos urge y no es dificilísimo desarrollarlo, ¿cómo lo vamos a traer? O planes de desarrollo, ¿no? O sea, que realmente estemos invirtiendo, porque en people, digo, todo es un costo de alguna forma, ¿no? Y ha sido siempre bien difícil y debatible el cómo medimos el éxito. Entonces, al menos aquí, o sea, asegurar que los esfuerzos que se están haciendo van en el camino hacia donde necesita la organización. Y ya, me iría ahí. Tal vez también ser muy conscientes de estos budgets por área, ¿no? Un mapa de talent to value, ¿no? O sea, realmente tenemos al talento mejor pagado y mejor compensado en las áreas más importantes. Por ahí me iría. No en métricas tan ácidas. Ahí igual, hay gente que me va a decir, no, Paola, tienes que poner una métrica muy, ¿no? Muy clara, ahora, ¿sí? Pero a mí me importa más como el contexto o métricas un poco más compuestas de otros factores. Oye, Pau, y me encanta que digas como, pues las de cajón, ¿no? Rotación, time to hire, o sea, cosas que a lo mejor ya están claras que son base del área de people, pero creo que también es bien importante que tengamos esta capacidad de ver cuál es la métrica que hoy está moviendo al negocio, porque las organizaciones también van evolucionando, ¿no? Y yo sé que varias de las personas que están acá están en startups, scale-ups, algunos ya en empresas, algunas en empresas ya como mucho más grandes, establecidas, pero de pronto cuando es una etapa muy pequeña o temprana, sí el enfoque puede ser un poco distinto del Chief People Officer por momentos, ¿no? Y a lo mejor en algún momento estamos hablando de un tema fuertemente de atracción de talento top, entonces a lo mejor no medimos solamente el tiempo para contratar, ¿no? O la eficiencia de nuestro equipo de reclutamiento, estamos midiendo un tema de retención, de satisfacción del hiring manager después de un cierto periodo de tiempo, empezamos a medir en otra etapa de la empresa crecimiento interno, ¿no? O sea, nuevas oportunidades, empezamos a medir, no sé, eficiencia en procesos, en onboarding. Entonces, creo que también es bien importante el siempre ver NPS, estas métricas de cajón, pero también ver qué mueve la aguja del negocio y en donde nosotros podemos traer ese input de people para mejorarlo, ¿no? Sí, y ahorita, digo, escuchándote, o sea, a mí me gustan más las métricas de calidad que de tiempos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de talent acquisition. Tienes que tener un rango de tiempo, ¿no? O sea, no digo no le hagas caso al tiempo y no, o sea, pero dentro de un rango aceptable, más bien el quality, ¿no? Quality of hiring. ¿Cómo, no? ¿Qué tan bien lo estás haciendo? Que ahí sí, ¿no? Ahí sí te abres y te pones muy de pechito porque, ¿no? O sea, porque es que te evalúe realmente las áreas, ¿no? Pero sí estamos trayendo al talento adecuado. Sí hiciste un programa de desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué esperabas de resultado y realmente si estás teniendo el impacto adecuado? No, porque me pasa, por ejemplo, cuando contratamos a alguien para capacitación, ¿no? Cuando empezamos a hacer el área de capacitación operativa en Justo, todos me hablaban o sea, muchos de los candidatos me hablaban de horas, ¿no? ¿Cuántos cursos sacamos y cuántas horas la gente estuvo en sus cursos y completion rate? Así ¿y sirvió de algo? O sea, ¿sí están armando bien los pedidos o no? ¿No? ¿O cuál es la queja de Customer Support? Y qué podemos hacer desde capacitación, ¿no? O sea, es ese mindset hacia el output al negocio, como dices, ¿no? O sea, ¿qué nos está doliendo? ¿Cuál es la prioridad ahora? Y cómo desde cualquier cosa que implementes, si estás, desde people, si estás logrando o no. Que no está fácil, o sea, no es, hablando de productividad, ¿no? No lo va a medir muy claramente un número o una máquina, pero bueno, es justo a priori establecer ¿no? Esas variables que importan. Que es lo súper complejo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a siempre poder tener un resultado y un número al final, que al momento de los temas cualitativos, ¿cómo lo aterrizas, no? Yo me ha tocado un par de veces
yo con un poco de background en finanzas y me trato de sentar a pensar cómo aterrizaría un tema tan cualitativo y es complejo, ¿no? O sea, no es tan fácil poner una métrica que puedas medir un 97% Sobre todo a priori, ¿no? completar, ¿no? O sea, Sí. pero creo que algo que a mí me encantaría a lo mejor un poco meternos en tu mente de Chief People Officer, justo en este tema de, a ver, si sabemos que es complejo, ¿cómo lo podemos aterrizar conceptualmente? ¿Qué es lo que debemos de ver en diferentes temas, ¿no? Ahorita te pregunto específicamente, por ejemplo, ¿cómo deberíamos de entender la atracción de talento, ¿no? La atracción y selección, si bien es complejo, ¿qué es lo que debemos de ver? ¿Qué es lo importante? ¿Qué son los temas que debemos de repente tratar de esquivar, ¿no? Las trampas. Y este tema casualmente lo hemos estado hablando Pato y yo últimamente demasiado, ¿no? Creo que estamos bien preparados hoy para esta pregunta, ¿no, Pato? Mucha reflexión. No, a ver, ahí sí me iría a, por ejemplo, para atracción de talento en sí, para mí es muy importante tener excelente proceso de dos cosas. Uno es, Pato lo decía al inicio, ¿no? The why, ¿no? The what and the why of the role, ¿no? O sea, que esté desde un inicio, o sea, que dentro de tu proceso de atracción de talento, el saque de bola, o sea, de donde parta, es de una muy clara y profunda alineación entre el hiring manager y reclutamiento, de qué, ¿no? O sea, ¿qué quieres? No qué quieres de a quién quieres que te traiga y empiezan, ¿no? A volarse y alguien que tenga 10 años de experiencia y una maestría y que haya estudiado no sé dónde y que además haya... Eso es uno, ¿no? Lo que quieres es qué va a venir a hacer esta persona, qué responsabilidades va a tener, a qué retos se va a enfrentar, tácticos y de entorno, ¿no? O sea, es una persona que va a tener que venir a hacer o sea, que además de tener que alcanzar tales ventas o alcanzar tal recorte de presupuesto, lo que sea, además, ¿no? Tiene un entorno bien complejo porque el rol ha rotado en el último año muchísimas veces y no hay credibilidad en el área y bla, 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 ¿no? O sea, ¿a qué se va a enfrentar esta persona y qué responsabilidades va a tener? ¿No? Que eso esté muy, muy, muy bien alineado de un inicio, porque eso es con lo que alguien, ¿no? Bien preparado de reclutamiento lo puede traducir a órale, ¿no? Entonces, para que alguien sea capaz de esto, pues entonces es alguien que ha tenido que, ¿no? Haber hecho esto y esto y esto y técnicamente saber, junto con el hiring manager, ¿no? Esto y esto y esto, y esto se llaman estas competencias. Esto es lo que voy a testear. Entonces, de entrada, eso, ¿no? O sea, sí, alinear muy, muy bien el qué quieres y tal vez el por qué lo quieres, ¿no? Y luego, en hacer un muy buen proceso de selección definido. Hay organizaciones, ¿no? Walmart, que lo debe tener sumamente bien estructurado, pero hay organizaciones más pequeñas o más nuevas o o que no le han dado la importancia, donde el proceso de reclutamiento depende de quién está reclutando, tanto del lado de people como del lado del área, y no es la organización como tal la que tiene el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestro talento? ¿No? ¿En dónde se va a meter people? ¿En dónde te voy a involucrar a ti? Hiring manager, ¿a quién más vamos a involucrar en el proceso? Me pasa, o sea, a mí el otro día me pusieron una entrevista con alguien del equipo de people, ¿no? Lo cual se me hace lindo, ¿no? Que lo involucren, pero digo, no puedes poner a un report a entrevistar al que va a ser su jefe, ¿no? O al que va a reportar. Entonces, tener un proceso bien definido, quiénes van a estar involucrados y qué rol va a tener cada quien. Y de ahí nos podemos ir a profundidad, ¿no? O sea, que tiene que ser muy estructurado el proceso, preguntar las mismas preguntas para que realmente pueda ser comparativo, quién va a hacer las preguntas de competencias y cómo va a ser un debrief, ¿no? O sea, pero al menos, te digo, muy básico, tener muy claro a qué se va a enfrentar el rol y eso poder traducirlo entonces, ¿qué estoy buscando en el candidato? Y hace un reto enorme, 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 enorme que hay en People, porque, ¿no? Puestos de mercadotecnia, quieres a alguien que venga de marketing, a fuerza. Y no necesariamente. O sea, la verdad es que si lo bajas a skills, no necesariamente. Y el proceso, que sea a priori igual, muy bien definido el proceso para la evaluación
de cada rol, que acaba siendo muy sistémico, ¿no? Para todos los roles de la organización. Pero bueno, ser muy conscientes de que tengo que saber antes cómo lo voy a evaluar y luego cómo voy a decidir cuál. Y yo creo que en esas dos cosas que mencionas, caemos mucho en una trampa, ¿no? Ahorita que me hablaba de las trampas, ¿no? Que me encanta ponerlas sobre la mesa y retar, ¿no? A las personas que a lo mejor están trabajando hoy en una organización de people o en su empresa, lo que sea, lo estamos haciendo, ¿no? Que es mucho de repente estoy viendo que otra empresa que admiro o que me gusta está haciendo esto, está trayendo a este tipo de gente, déjame hago lo mismo, ¿no? Y creo que esa es una trampa muy común de, mira, este es el perfil que necesito y debe de venir de esta universidad y de estas empresas específicas, y al final probablemente no es lo que necesitamos, ¿no? O en definiciones de proceso de selección. Voy a poner un ejemplo así súper random, ¿no? Pero, no sé, si han escuchado del programa de Bar Racers que tienen en Amazon, ¿no? Que este es un programa en donde 2 o 3 personas hacen una entrevista, hacen una revisión, perdón, de los perfiles, o en otras empresas hay un comité de contratación. No digo que sean malas prácticas, creo que son muy buenas prácticas, pero lo que le funciona a una empresa para su proceso de selección no le va a funcionar a otra empresa como tal, ¿no? O de repente vemos estos artículos y decimos, ay, mira, en esta empresa hacen esta dinámica y hacen este panel de 4 días o hacen una entrevista presencial de 6 horas y después ya dar la oferta. O sea, hay 10,000 maneras de hacer las cosas en People, y creo que lo importante es decir, ¿qué necesito? ¿Qué me funciona? Pero una de las trampas más grandes es ver algo y querer copiarlo, ¿no? Y al menos en mis pláticas con algunas colegas del área o con CEOs que están haciendo sus procesos, les pregunto, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Porque vi que X y Y empresa lo hacen de esta manera. Bueno, pues no eres X y Y empresa, no estás en su industria, no estás en su tamaño, en su madurez, en la región, en la cultura, o sea, hay muchas cosas que son distintas, entonces me encanta el punto de hacer conciencia de qué necesitamos realmente. Y todavía para crecer un poco más, eso que está diciendo que es súper cierto, es una de mis grandes reflexiones de mi tiempo en Justo. Yo vengo de un mundo de consultoría, ¿no? Donde es la planeación perfecta, pero profunda, ¿no? Nadie se mueve hasta que no esté entendido todo el mapa, que entonces ahora sí, vamos, ¿no? A un mundo de startup, ¿no? Donde aprendes haciendo, ¿no? Pero para mí de mis mayores aprendizajes es pensar o saber qué es bien fácil, ¿no? Entre comillas lo fácil, ¿no? Pero ese no es el reto. O sea, el reto es lógralo, ¿no? O sea, ¿cómo realmente ejecutas eso que decías? No, pues que el Bar Racer de Amazon, no, qué cool, vamos a hacerlo. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿qué es Bar Racing para ti? Y realmente, ¿cómo lo vas a ejecutar? ¿Cómo logras que tu gente realmente sea Bar Racer? ¿Qué proceso vas a poner? ¿No? ¿Qué van a evaluar? ¿No? O sea, el punto es, ejecutar es bien difícil. Entonces, si tienes una gran idea, cool, eso, ¿no? Es así del problema, ahora lógralo. ¿Y cómo lo logras? Creo que también en cada organización, pues dependes de entrada de la gente que tienes. Oye, Paola, y un poco cambiándome de carril, y ahorita nos platicabas de atracción y selección de talento, ¿no? ¿Cómo piensa la cabeza de una persona, un Chief People Officer, en temas de desarrollo organizacional, desarrollo de líderes y en general de talent development de todos los colaboradores? Ahí creo que me iría a lo que hablaba antes, ¿no? De desarrollo, o sea, desarrollo tiene que ir alineado a los skills que te faltan para, como decía Raquel, ¿qué es prioritario? ¿Qué métricas son las que están, métricas por decir, ¿no? ¿Qué objetivos como organización estamos buscando? ¿No? Lo dije al revés. ¿Dónde estamos arriba? ¿No? ¿Qué objetivos realmente, o a qué retos nos estamos enfrentando? Y eso, ¿qué, no? O sea, ¿qué skills está demandando, qué competencias, qué
digo, y luego te puedes ir a estructura organizacional y demás, ¿no? Pero ¿qué está demandando del empleado? ¿Y lo tienen o no lo tienen? Y entonces, ¿cómo le ayudo? ¿No? Digo, ya los que estamos en People sabemos que el tema de crecimiento, ¿no? Profesional es cada vez más importante para la gente. No que antes no lo fuera, pero está tomando cada vez más relevancia. También al punto de cómo están cambiando, ¿no? O sea, antes era muy, muy común y hasta bien visto que la gente estuviera años, ¿no? En una misma organización, cambiando de roles, pero en una misma organización. Y ha pasado por toda una transición donde ya hoy, ya no vemos mal a esa persona que está, ¿no? El que antes le decíamos el jumper, ahora pues simplemente, no, digo, hay gente jumper aún, pero ahora ya son normales, ¿no? Esos, ya la gente se mueve mucho, mucho más. Esa es la realidad y People tiene que, ¿no? Enfrentarse a eso y lograr dos cosas. Uno es a cada persona lograr darle, ¿no? O sea, que su paso por tu organización sea de crecimiento profesional, pero a la vez que como organización no estés perdiendo tanto talento, ¿no? O sea, que no te duela tanto, porque siempre duele, que no te duela tanto. Y ese es un reto, y a mí me apasiona este tema muchísimo. O sea, creo que ha avanzado todo muchísimo, los tools de recursos humanos han avanzado muchísimo, pero ninguno está ahí para ayudarnos a resolver ese tema. O sea, the war for talent is inside and outside y está cañón. No sé si contesté muchas cosas, pero pues al punto de talento, ¿no? ¿Cómo desarrollas pues algo que le sirva a la organización, pero que le sirva al individuo también? Sí, seguro. O sea, justo creo que mucho mencionaste algo, ¿no? O sea, por la vida de la persona, o sea, un poco planteas no se va a quedar para siempre la persona aquí, ¿no? Y en los 2, 4, 6, 8 años que esté la persona, cómo explotar se escucha feo, cómo sacarle jugo y que la persona saque su máximo potencial dentro de la empresa para que sea un ganar-ganar para todos, ¿no? Exacto. Raquel, te interrumpí. Sí, no, y quería nada más sumar un poco que creo que en esta parte los líderes juegan un papel súper importante, ¿no? O sea, los people managers en las organizaciones, mid managers juegan un rol súper importante porque al final son quienes están cerca de la gente, ¿no? Y que entienden justamente, oye, pues de mi equipo completo, Raquel a lo mejor busca esto, es un tema de reconocimiento económico, es un tema de reconocimiento moral, es un tema de desarrollo, es un tema de aprendizaje. Entonces, el rol del líder es bien importante y creo que nosotros como cabezas de talento trabajamos y crecemos y escalamos a través de people managers, pero también el reto es cómo habilitamos a nuestros líderes y a nuestros people managers a la misma filosofía de talento, a ciertas competencias, a ciertos skills, cuando al final, de nuevo, es una carrera contra el tiempo en donde decimos, oye, pues esta persona va a estar aquí a lo mejor, si veo las estadísticas de mercado, 3 años, ¿no? O 1 año y medio, o whatever, pero no tenemos esa vida que teníamos a lo mejor antes para desarrollar a la gente. Y creo que también es un reto grande, ¿no? Lo he platicado con algunas personas que están por acá en la llamada, de decir, híjole, ¿cómo hago que todos mis managers hablemos el mismo idioma, tengamos la misma visión de talento y estemos súper conectados? Y de repente en estos ambientes de startuperos, Paola, y tú lo sabes, nos puedes platicar un poquito de cómo fue esto, pero pareciera que no hay tiempo, ¿no? O sea, no hay tiempo para esto porque de repente todo urge y todo el mundo está así tratando de crecer súper aceleradamente y realmente ahí es donde debemos estar poniendo la mayoría de los esfuerzos en que nuestros líderes estén con el corazón en la misma filosofía que la organización y con las competencias para liderar equipos de alto rendimiento. No, sin duda. Creo que, a ver, las organizaciones más establecidas que tienen más tiempo, ¿no? Y que tienen áreas de people muy robustas, ¿no? A nivel, no, sinceramente no sé organizaciones mexicanas, aquí no usaría de ejemplo, pero organizaciones globales, muchas, ¿no? Sí creo que el factor tiempo les ha dado ese conocimiento y esa capacidad de, ¿no? Hacerse, o sea, tener ese awareness de lo que estás diciendo, Raquel. O sea, por ejemplo, para mí es bien importante 2 cosas hoy en las organizaciones. No solo definas tu cultura, tienes que definir
tu modelo de liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que sean los líderes de tu organización en los distintos niveles, ¿no? Digo, de entrada, ahora sí que, ¿no? Full disclosure, nos dimos cuenta de que no habíamos definido eso justo bien andado el camino, ¿no? O sea, ya teníamos varios líderes, tanto experienced y nuevos, ¿no? O sea, como que pues eran líderes y luego, ¿y quién les enseñó a ser líder? ¿O quién les, no? ¿O quién los juntó para realmente, no? Simplemente explicarles como que qué queríamos deja tus procesos, trainings, no. O sea, nada más explicarles como que qué queríamos, ¿no? Cómo se traducía la cultura leadership. Se nos olvidó mucho tiempo, ¿no? O sea, ibas en el camino. Y a lo que iba con mi punto inicial es, hay organizaciones enormes que lo tienen muy establecido. Ahora, en la TAM, es lo padre, que ya empieza a ver esta gente de People que ya tiene un caminito andado, ¿no? O sea, 2, 4 años en el área, que ya se ha enfrentado a los retos y ya hoy sabe, ¿no? Que tiene que, o sea, tiene que rápido definir junto con el founding team, etcétera, eso, para echarlo a andar desde un inicio, ¿no? Y no perder ese tiempo, que antes, yo creo que, ¿no? Digo, no sé si para ti fue muy obvio desde el inicio, para mí no. O sea, yo la verdad, ni se me ocurrió pensar en eso, y eso que venía de McKinsey, que tiene un leadership framework súper claro, ¿no? O sea, ni se me ocurrió, y es súper, súper importante, por lo que dices, Raquel, al final, pues dependes de ellos, ¿no? Son los que dan la experiencia en el día a día y los que transmiten, ¿no? O sea, a los planes de desarrollo, pues el que sabe realmente hacia dónde va la persona y cómo realmente le ayudamos. Y esto que dices, Pau, de definir cómo luce el liderazgo en esta empresa, súper importante, ¿no? Porque hay empresas, de nuevo, si nos vamos al tema de cultura y filosofía, hay empresas en que dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí no hacemos micromanagement, aquí la cultura es completamente, no sé, de confianza, y habrá otra, y el líder actúa y trabaja con esa visión, y habrá otras empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos una estructura completamente de control, de reporting, y no está ni bien ni mal, ¿no? Al final es lo que a cada empresa le funcione, pero el liderazgo puede ser diferente, ¿no? Entonces, el alinear a que todos tus líderes hablen el mismo idioma entre gente nueva que estás trayendo de distintos backgrounds, gente que estás creciendo y que a lo mejor es su primera vez empezando a hacer management, pero sí, se vuelve bien relevante. Y también de acuerdo contigo, no lo aprendí en mi primera experiencia. Toma tiempo, toma un par de caídas. Sí, y ahí creo que ese punto, Mau, o sea, no es diseño organizacional, organizational development, ¿no? O talent management, desarrollo organizacional, o sea, todo lo que involucra esto, que sí es bien de People, o sea, sí, sin duda. People pone los mecanismos. Aquí pasándoselo a ustedes, a todos los que están aquí, al final, o sea, dentro de sus roles, ustedes mismos, cada persona, ya sea individual o líder, está generando, ¿no? un esquema de desarrollo organizacional para sí mismo y para su gente. Habrá herramientas que les dé People, habrá mejores o peores pues acompañantes, ¿no? Del área de People, pero al final también, pues sí, ¿no? O sea, pasarle la bolita a cada persona. O sea, DO suena muy lindo y muy técnico, pero al final, pues es el cómo llevamos a nuestra gente, a nosotros mismos y a nuestra gente, a la consecución de resultados, con qué mecanismos. Y ese es un retazo que tiene cualquier líder, ¿no? Porque no se va, así como no se vale decir, ¿no? Ahora que somos adultos todos y es que a mí de chiquito me educaron así, no, pues qué bueno que te educaron así, aprende que eso no está bien y hazlo bien, ¿no? Creo que es lo mismo este tema de DO, que no es que, pues es que People no hace y People no dice, pues, sí, pero entonces ¿tú qué haces? ¿No? Y cómo realmente tú ayudas a tu equipo a tener un mejor día a día y a una mejor consecución de objetivos, y qué tanto vas y te peleas con People para que te dé los recursos y te averigüe del training, ¿no? Pues bueno, nada más ahí una reflexión. Buenísimo, Pau. Oye, ahorita estábamos hablando entonces primero de talent acquisition, ¿no? Estábamos hablando ahora de desarrollo, ¿no? O crecimiento en general, ¿no? Desarrollo organizacional y training y demás. Creo que son dos de los pilares solamente de People. Pasemos a hablar un poco de cultura. O sea, y lo hemos dicho, ¿no? En esta hora que
no es people quien hace la cultura, y cultura es todo lo que pasa en la organización y es un tema que ponemos lineamientos, pero al final, pues cultura viene desde el CEO, desde los fundadores, desde el equipo ejecutivo. ¿Cómo ves tú el tema de cultura? ¿Cómo piensas alrededor de cultura? Yo, personalmente, Claro, claro, claro. ¿cómo pienso cultura? O sea, la verdad pienso que es un tema de verdad, ¿no? Que todo mundo lo dice y que está rudo, ¿no? Sí creo que o sea, tenemos que partir de lineamientos bien claros, o sea, ¿no? Sentarnos muy bien y frecuentemente, ¿no? O sea, cada año, cada X tiempo a revisitarlo, ¿no? Pero sí es definir qué sí, qué no, ¿no? Y bajarlo a realmente cómo logramos que sí, ¿no? O sea, lo que sí definimos que queremos que se viva, o sea, la cultura son comportamientos, ¿no? O sea, en justo somos avid learners. Órale, ¿qué significa eso? Que sí, que no, ¿no? Y entonces el que sí es qué mecanismos tengo que implementar para que realmente se esté viviendo, ¿no? Porque ahí sí viene muy de people, de, bueno, ¿cómo logro esos mecanismos, no? O sea, me van a ayudar los líderes, me va a ayudar people a evaluarlo de inicio, ¿quién me va a ayudar? Y entonces, ¿qué rutinas, etcétera, pues pongo in place? Lo cual está muy cañón. O sea, la verdad es que sí está muy cañón. Y creo que y es bien debatible también. Hay gente que me dice, no, claro que no, ve Amazon, tiene como miles y todo el mundo los recita y se lo sabe de pe a pa. O sea, yo pienso que si vas a implementar cultura, o sea, que si te va a importar cultura y no te había importado antes, empieces poco a poquito. No definas 10 principios y cómo le voy a hacer para implementarlos y para que se vivan. Empieza con los cruciales, ¿no? O sea, ve realmente qué importa para tu organización, cómo realmente los defines bien, cómo los echas a andar y después le vas sumando, ¿no? Después vas sumiendo cosas. Y la otra es que, y que también es un aprendizaje, cultura se trata de los the moments of truth, ¿no? Hay momentos muy claros donde se va a retar tu cultura y donde te va a doler tomar las decisiones, pero si no la tomas, rompes. O sea, cualquier cosa que dijiste y pusiste y lo escribiste en tu credo precioso, da igual, ¿no? O sea, me iría a eso, ¿no? O sea, como que cultura para mí es qué comportamientos. Yo empieza de poquito a poquito, ¿no? O sea, la verdad es que no quieras abarcar todo de jalón porque entonces se queda muy ambiguo y es difícil para las personas realmente bajarlas a sus equipos y realmente generar esos mecanismos de, te digo, de avid learner, ¿qué mecanismo de aprendizaje tienes como organización? ¿No? O sea, ¿dónde está el mecanismo de aprendizaje y cómo lo echas a andar? Y los moments of truth. O sea, eso es cultura, el momento en el que tuviste que tomar una decisión dura y que esos lineamientos te ayudaron a tomarla, pero te dolió, la tomaste. En Claro. propia experiencia nos lo saltamos varias veces, hasta que dijimos, no, ya no, o sea, ya le dimos en la torre a esto. Oye, y yo creo, Pau, que, o sea, esos momentos de la verdad te ayudan a decir qué tan cierta es tu cultura, ¿no? O sea, somos o no somos, pero al final lo que pasa todos los días, en todo momento, en todas las interacciones, es la cultura, ¿no? Y desde ejemplos bien pequeños, o sea, hay una frase, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero es como tipo, cultura es lo que las personas hacen cuando nadie está viendo también, ¿no? Entonces, oye, cómo se da una retroalimentación, cómo las personas comunican un error, una falla, la confianza entre los miembros del equipo, la manera en que puedes hacer disagree and commit, la manera en que logras el enfoque, o sea, eso que es parte de una cultura de una empresa pasa todos los días y como tú dices, los momentos de la verdad es cuando dices, bueno, qué tan leal eres a tu filosofía, a tus valores, ¿no? Y aquí es donde hemos visto historias preciosas y también historias de terror. Sí, la verdad es que digo, ahí o sea, ¿cómo aseguras que sí está pasando, no? Y creo que mira dos cosas, ¿no? O sea, del lado de todos los aquí involucrados de People, o sea, tienes que estar checando, tal cual como con los niños chiquitos, ¿no? O sea,
sí tienes que generar mecanismos que te ayuden a estar evaluando constantemente tu cultura, ¿no? Haciendo el mecanismo que quieras. Habría muchos, ¿no? Y qué tan amplio y qué tan profundo ya lo definirás, qué tan seguido, pero sí siempre estar asegurándote qué está viviendo la gente, ¿no? En el día a día, porque siempre va a haber discrepancias. Y a mi punto inicial de qué estoy aprendiendo, de experimentar, ¿no? Esto no es necesariamente experimentar, pero al menos sí es esa predisposición de estar aprendiendo, de un continuo aprendizaje. O sea, no esperemos que la cultura se define y hay quien la sabe definir perfecta y quien va a definir los mecanismos perfectos y la organización perfecta. Nunca. O sea, eso no va a pasar. Va a necesitar siempre un fine tuning la organización, las áreas, y entonces nada más es genera esos mecanismos que te ayuden a saber dónde se necesita ese fine tuning y hazlo, ¿no? O sea, es continuo, como una masa de pastel, ¿no? Es continuo así como estar moviendo las fichas, pero sí estar muy consciente que necesitas estarle evaluando. Y del lado pues de los empleados, ¿no? Y otra vez líderes, no líderes, igual pues asegurarse, hay organizaciones que son muy explícitas con cuál es su cultura y cuáles son los valores y te van a ayudar a implementarlos y a llevarlos, hay otras que no. Entonces, al menos averiguar si existe, pues cómo la puedes traducir si no hay buen lineamiento. Y si no existe, pues al menos tener una filosofía clara, ¿no? Por si alguien te pregunta cuál es la cultura, no sé, nadie me ha dicho, pero la mía en mi equipo es esta, ¿no? Definir algo, es una visión ¿no? Visión de vida, visión de cómo trabajas. Oye, Paula, y digo, ahorita tocamos varios temas de cómo funciona la mente de un Chief People Officer. En tu experiencia, anécdotas, temas que te haya tocado vivir o escuchar, ¿cuáles son los principales errores que se cometen al momento de definir todos estos temas de talent development, estrategia de cultura, atracción de talento, etcétera? ¿Qué es lo que por alguna extraña razón la gente tropieza con esas piedras? A ver, una que me queda bien clara en cultura es pensar que la cultura se da medio por sí sola, ¿no? O que tú la dices y you preach, ¿no? Y que la repites y la repites y la repites y pensar qué va a pasar, ¿no? En lugar de, otra vez, de entrada bajarlo a comportamientos y luego ver cómo como organización realmente pones esos comportamientos in place, ¿no? O sea, generas esos rituales, esos procesos, etcétera, conversaciones, lo que sea, ¿no? Aunado a esto, creo que también no involucrar lo suficiente a todo el equipo directivo y tal vez incluso en su momento involucrar unos niveles abajo, ¿no? O sea, como que es muy fácil y en parte está bien, o sea, el lineamiento sí tiene que venir de dirección general, founding team, ¿no? O sea, como para ver hacia dónde, pero tal vez ya en el cómo es típico change management, ¿no? O sea, si involucras al afectado, pues tienes mucho más chance de que jale, ¿no? Entonces, aquí creo que lo mismo, o sea, lo más que involucres a la gente en esa definición del cómo lo logramos, qué está doliendo, cómo hacemos para que esto realmente se viva, es mucho más fácil el buy-in, ¿no? Esto porque me ha pasado muchas veces que te dicen muy clara, sí, nuestra cultura, nuestros valores son ta, ta, ta. Y luego, ¿y cómo te aseguras que los vives? ¿No? ¿Cómo te aseguras que estás trayendo a la gente pues, que te va a ayudar a impulsarlos? ¿Qué otro error? Ese lo tengo como muy, muy, muy claro. Digo, otro que no hemos hablado, pero sí es el tema de... Es muy común saber que la gente tiene sus bonos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Justo no teníamos bonos, pero todos los candidatos venían con bono, ¿no? Esa tentación, ¿no? De voy a poner bonos. ¿Bonos de qué? ¿No? O sea, a mí me dan pánico los bonos, porque you get what you measure, ¿no? Y donde no hayas hecho un mapa perfecto de bonos, sin duda, o sea, te va a salir, esto sí es dicho de abuelito, ¿no? El tiro por la culata, o sea, ¿no? Pero ¿por qué nadie nos pasó? Temas de comercial, ¿no? Estaba perfecto, ¿no? Las negociaciones de margen, estaba súper bien no sé,
días inventario, bla, 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 ¿no? Que tenían a su cargo toda el área de comercial, de compras. Y en eso, es que ¿por qué el proceso de alta de nuevos proveedores tarda la vida entera? ¿Por qué si se comprometieron a entregar esto, no sé qué, no avanza? Pues porque el bono no tiene, pero ni 0.1% las altas, ¿no? Es naturaleza humana. O sea, lo que un bono te dice al final, ¿no? Es a dónde te tienes que enfocar, porque eso es lo prioritario, ¿sí? Entonces, si lo que está no es lo prioritario, pues cambia el bono, que es Claro, o dificilísimo, sea, alinear incentivos, ¿no? ¿no? Es... Y luego correr el riesgo, digo, un poco mi experiencia, y yo era el más feliz de la vida, en un trabajo me pagaban bonos, ¿no? Pero pues yo en área de planeación financiera es difícil también poner, a lo mejor en área de ventas es un poco más sencillo, ¿no? Entonces todos los trimestres a mí me pagaban un bono y me lo pagaban al 95%, ¿no? No menos porque pues cumplía con lo que se tenía que cumplir el trabajo, y no 100% porque pues tu trabajo no puede ser perfecto, ¿no? O sea, si no eres perfecto, no puedes conseguir 100%. Siempre tenía el 95% y yo feliz de la vida, ¿no? Porque pues era un ingreso extra, pero pues claro que no había ningún proceso detrás, y pues en algún momento se decidió poner un bono y se quedó para siempre, ¿no? Pero sí me estás evaluando, o realmente ya es mi 95% de cajón, yo feliz de la vida, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? Y es súper, o sea, y se me hace una talachototota poder evaluar bonos bien. O sea, tengo yo mucho tema con este tema de los bonos, pero bueno, al punto de qué errores, creo que es a veces la tendencia, ¿no? De poner bonos porque, ¿no? Porque no hay bonos o porque los candidatos te lo están pidiendo. ¿Qué vas a poner qué vas a poner en el bono? ¿Qué más? No sé, creo que como organización sí veo otros dos, o sea, como people obviamente dentro de la organización. Uno es esto que ya hemos hablado muchas veces, que los temas de people son problema de people y allá ellos pobrecitos a ver cuándo lo solucionan, ¿no? Porque eso, o sea, ni reclutamiento es de people, o es más, menos, ¿no? O sea, la responsabilidad de reclutamiento de people, por ejemplo, es sourcing. Tráeme candidatos adecuados al perfil, ¿no? Ya el hiring manager pues tiene que tener mucho más injerencia en que se seleccione la persona adecuada. No confíes o no le deje la responsabilidad a people porque generalmente no le va a atinar si no le das buen lineamiento, ¿no? Pero bueno, eso es ya tema hablado y refrito. Otra cosa que veo que pasa muchísimo, y tú lo decías, Raquel, es qué difícil o sea, sobre todo en organizaciones que están moviendo muy rápido o equipos pequeños de people, porque es muy natural enfocarte como que en la masa y en el problema de la organización. O sea, ¿qué necesitamos resolver? Y nos olvidamos de la gente, o sea, del unito, ¿no? O sea, de cada persona y cómo realmente me aseguro que esa persona esté engaged, ¿no? Que es el reto de hoy, realmente, ¿no? Hablamos ¿no? De Great Resignation y bla, 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 sí, pero pues eso viene parte de engagement. Entonces, ¿cómo tienes tiempo, ¿no? De enfocarte en la persona? Y también lo decíamos hace rato, ¿no? La personalización que necesitas, la individualidad que hoy se requiere. No está fácil, ¿no? O sea, sí son errores bien comunes que tienen una excusa, ¿no? No sé si es una explicación, pero tienen una excusa. Pero creo que son las que se me vienen ahorita a la mente, Mau. Y si me dejas cerrar un poco literal con lo que empezamos, ahorita decías, ¿no? O sea, al final la persona, ¿no? Que está allí. Creo que justo esta tendencia de que cambie recursos humanos a people, desde mi percepción, es darle un valor a la persona, ¿no? A la que le esté dedicando. Antes mucho era la empresa te da trabajo y te paga por tu trabajo y ya está, ¿no? Y yo creo que es mucho más bilateral, donde la empresa te ofrece una oportunidad y tú como persona le estás ofreciendo tu tiempo, tus capacidades, y le estás ofreciendo buena parte de tu vida a hacer que los objetivos de la empresa crezcan, ¿no? Entonces, esa balanza que existe entre la empresa y la persona, que antes a lo mejor estaba súper sesgado a favor de la empresa, creo que el hecho de que nos enfoquemos en las personas es lo que hace que ya sea people, ¿no? Y que no sea simplemente un recurso humano. Sí. Y ahí, y creo que para este punto, todavía es más necesario el involucramiento del líder, que si no es imposible. O sea, por más que se llame people y por más que tengamos el enfoque, o sea, el enfocarte en la persona, solo lo va a lograr hacer el manager.
¿no? O sea, realmente ese sentimiento de, ¿no? O sea, sí puedes tener tu lugar en la organización y saber hacia dónde estás contribuyendo y hacia dónde va, cómo nos está yendo, ¿sí? O sea, esa parte de belonging sí la puedes tener desde people, etcétera, pero ya el caring, ¿no? Hasta donde realmente te sientes conectado, ahí sí creo que es el manager el que tiene un rol importantísimo y único. Seguro. Oye, Paola, quiero empezar a tocar un par de las preguntas del público y también aquí me encantaría escuchar a Raquel y a Mao con su experiencia. Pero justo una dice que en una pequeña empresa o a lo mejor una startup en crecimiento, pues el CPO debe ser el director general o uno de los co-founders, porque son, al final estamos hablando de los skills de un líder en general, ¿no? Un poco, o sea, ¿cómo ven esta idea de quién toma la responsabilidad? Y a lo mejor una pregunta más táctica para muchos de los que estamos aquí en proceso de escalamiento es, ¿en qué momento decidimos traer una Head of People o una Chief People Officer? ¿Quieres decir, Raquel? Qué buena pregunta. El otro día platicábamos con Maya, la fundadora de Worky, ¿no? Y ella nos decía que uno de los aciertos más grandes que tuvo fue contratar a muy temprana etapa a alguien que solamente estuviera viendo people. Y esto es algo que he escuchado en pocas empresas que lo hacen a un tiempo temprano, pero creo que entre más rápido lo puedas hacer, es mejor. Esta es mi opinión, porque creo que el tema de people es algo que cualquier persona cree que lo puede hacer, ¿no? Cualquier persona puede entrevistar, cualquier persona puede poner un blog post, cualquier persona puede hablar de desarrollo, pero al final, en una etapa temprana, es un extra y muchas veces no se hace de nuevo a conciencia diciendo qué necesitamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que el tener a alguien desde el principio que tiene no solamente algo de experiencia, pero su corazón y su atención en diseñar programas o modelos bien, puede ahorrar muchos dolores de crecimiento. Y a lo mejor esto es muy específico en empresas que están en startups, scale-ups, que están creciendo muy, muy rápido, pero hay muchos dolores del crecimiento, ¿no? Y creo que una persona 100% sentada en la mesa desde el principio, con una voz fuerte y con una agenda en la mesa que habla de los problemas semana a semana, de los retos, que está anticipando, que tiene recursos, pues puede ser un game changer totalmente para que una organización traiga players, que tenga la cultura, que la gente entienda la cultura, que la gente entienda cuáles son las reglas del juego, en donde estoy trayendo mi mayor impacto. Entonces, en mi opinión, entre más temprano y entre más fuerte sea la voz, mucho mejor, y entre más esté conectada también con los fundadores y o como fundador, como fundadora, y con el equipo ejecutivo, ¿no? Creo que este rol tiene que estar súper conectado al equipo de liderazgo. Paola, tú fuiste las primeras empleadas o colaboradoras de Justo, ¿no? Es un tema al que le he estado dando muchas vueltas. Yo fui de las, sí, sí, de las primeras, me tocó Justo chiquitito, fui el primer empleado de recursos humanos, como tal. Y ahorita con lo que dice Raquel, o sea, ya a veces no sé ni qué pienso, ¿no? Pero es que también, órale, estás chiquitita tu empresa, ¿no? Tu startup, y traes a alguien de people. O sea, ojo con a quién trajiste, ¿no? O sea, porque no por tener a alguien en el rol, ya vas a hacer bien las cosas, ¿no? Creo que ahorita, o sea, pensando realmente en qué, o sea, si alguien me preguntara qué recomendaría, de entrada creo que sí recomendaría que los founders se metieran a, Pato, ahí te echo la bolita, a un curso de people, en serio, porque muchísimos founders terminan haciendo people porque pues o no encuentran a nadie o no tienen lana para contratar a alguien, porque pues también tienen que empezar a, ¿no? a pelear sus batallas de dónde empiezan a apostarle. Entonces, ellos hacen people y a veces pues sí van contratando manos más junior. ¿Cómo las diriges? ¿No? O sea, ¿cómo realmente te aseguras que están, o este punto de cultura, ¿no? Tan sonado. Sí, la cultura. Démosles guía, ¿no? De qué es la cultura, cómo realmente se hace, etcétera. No sé, o sea, sí, el mundo ideal, sin duda, es trae a alguien muy preparado o bien preparado acompañarte en el camino, porque the sooner the better, ¿no? O sea, mientras antes o en menor escala empieces a implementar mejor. Pero, no sé, o sea, está cañón, porque además el talento está
no es caso, hay mucha gente realmente muy, muy bien preparada. Encuéntralos y atráelos, ¿no? Cuando eres una startup de este tamaño que, who knows. Entonces, creo que mi primera recomendación sería más bien que todos los founders pasaran por un súper proceso de entender a macro nivel de qué se trata y qué fichas hay que mover. De sensibilización, ¿no? Power. Sí, no, y aquí está... hacemos justo promoción a nuestra clase de People Analytics de la maestría, porque efectivamente creo que es algo que todo el mundo tiene que entender. Y lo que yo siempre digo, el ser founder significa ir soltando pedacitos del negocio a gente Claro. que lo sabe hacer mejor que tú, pero también tienes que saber qué preguntas hacer y cómo guiarlos, ¿no? Sí. Paula, y la pregunta que literalmente más votada habla un poco de qué estrategias puede hacer el área de People para diferenciarse de la competencia y captar o retener el mejor talento. Justo hace ratito me tocó estar en una reunión con la Chief HRO de Diageo a nivel global y me decía, ¿cómo nos diferenciamos? O sea, ¿qué hago para diferenciarme y atraer a la gente? Porque tenemos a las startups, pues jalándose todo el talento. Entonces, ¿cómo se diferencian tanto a nivel startups de tecnología como a nivel multinacionales y empresas tradicionales en transformación? Híjole, yo me agarraría de lo que está sonando afuera. O sea, ya sabemos que lo que está moviendo a... ¿Qué mueve a las generaciones actuales? Sense of purpose, ¿no? O sea, que realmente hay una conexión personal con el propósito, con el objetivo de la organización. Y entonces, de ahí de entrada, pues va a haber gente para todos, ¿no? Y la otra es experiencia, ¿no? O sea, la experiencia del empleado, el engagement que ya mencionamos, el sense of belonging, ¿no? Que es diferente del purpose. O sea, uno es que me conecte con el objetivo de la organización y diga, llégale. O sea, me encantaría dedicarle parte de mi vida, ¿no? Muchas horas, como decía Mau, a esto. Y el otro es experiencia día a día, ¿no? Que ahí sí son las buenas prácticas de recursos humanos. O sea, no sé, digo, al final, de verdad, otra vez sí siento, soy bien cínico, pero el talento está hoy muy pivoteante y you gotta deal with it, ¿no? O sea, no vas a detener a la gente. La inquietud, la facilidad con la que la gente se puede mover, no sé. O sea, yo más bien creo que me buscaría el cómo como organización me blindo, a pesar de eso, pueda yo tener pues, lo que necesito como organización y a la vez darle al empleado esa gran experiencia, porque si te enfocas en el empleado, tienes mucho más probabilidades de que se queden o que se queden más tiempo contigo. Y pues eso es, ¿no? Otra vez digo, best practices que lo rudo es implementarlas, pero tampoco es resolver algo que no sabes cómo. Raquel, ¿cómo te diferencias? Híjole, yo creo que en este entorno tan competitivo es complejo, pero creo que algo que suma mucho es ser muy transparente de quién eres como empresa y cuál es la propuesta de valor que tienes como empresa. Y al final no le quieres gustar a todos, ¿no? O sea, no quieres que todos te quieran y que todos quieran venir a trabajar contigo. Quieres gustarle a algunos y creo que es bien válido decir, esto es lo que yo te puedo ofrecer y ahí nos vamos a todo, ¿no? A nivel crecimiento, reto, industria, compensación, que digo, no platicamos mucho de este tema porque también es un área súper importante y súper retadora, esta parte de Total Rewards para el área de People. De nuevo, en un ambiente tan competitivo y ahora global, ¿no? Después de la pandemia, donde antes entre empresas en México nos peleábamos por el talento y ahora es todos contra todos en el mundo. Pero creo que es muy importante decir, esto somos como empresa y esto te vamos a traer a ti, Raquel, y entender muy bien lo que tiene Raquel, lo que quiere Raquel a nivel profesional, a nivel personal, y asegurarnos que cubrimos gran parte de lo que buscan, ¿no? Entonces es poner esas condiciones, ser muy leal, porque al final, pues hay millones de opciones por fuera, ¿no? Pero nosotros queremos que las personas que están acá nos prefieran sobre todas esas opciones de fuera porque entendemos lo que buscan. Me encanta, Raquel y Paola. Fue justo un poco lo que mi respuesta fue justo es a propósito, experiencia y entender a quién le estás hablando como si fueran consumidores de marketing, no es el reto que hablábamos. Oigan, tengo espacio para una pregunta más que quiero que los tres me la respondan. Y quiero hablar un poquito del futuro del rol y de la disrupción que está pasando en temas de people and culture. ¿Cómo ven ese futuro? Y si quieres, Mau, empiezo contigo.
Uy, qué complejo, pero qué importante, ¿no? Creo que ya lo platicamos durante la última hora, pero creo que lo más importante va a ser este cambio de enfoque, ¿no? O sea, más allá que vale mucho herramientas de procesos que puedan apoyar a los equipos de people, creo que el cambio de enfoque y el cambio de mindset de entender a las personas como lo que construyen una empresa, o sea, las empresas son personas, ¿no? O son grupos de personas construyendo cosas día a día, ¿no? Entonces, creo que el que se esté cambiando el mindset a que saques el talento de las mejores personas, whatever that means, ¿no? Un poco lo platicábamos, ya sea a nivel de compensaciones, ya sea a nivel de procesos para generar más líderes dentro de tu empresa, el poder sacarle jugo a las personas, explotar al máximo las personas, es lo que va a revolucionar la estrategia desde el área de people hacia las empresas, ¿no? Súper, Mau. Muchas gracias, Raquel. Híjole, yo creo que le voy a dar otro enfoque a la respuesta diferente al que Mau dio ahorita. ¿Cómo veo el rol? Yo hoy estoy viviendo en San Francisco, ¿no? Y creo que esta zona, Silicon Valley, pues nos llevan muchos años de ventaja en entender cómo crecen las organizaciones y cómo escalar empresas con prácticas increíbles, ¿no? Entonces, dicho eso, yo hoy por hoy veo acá un ecosistema en donde el rol del Chief People Officer es altamente valorado, demandado, pagado a nivel de otras funciones ejecutivas top de tecnología, de finanzas, y menciono esto porque creo que México y Latinoamérica estamos entendiendo el valor de people, el valor de esta posición en las empresas, en crear, el entender estrategia, entender filosofía y no solamente seguir cómo se han hecho las cosas por decenas de años. Entonces creo que la tendencia es que el rol tenga mucho más valor, mucho más voz en una conversación estratégica y creo que vamos para allá. Y la verdad es que me da muchísimo gusto que cada vez más estos temas en empresas, de nuevo, en México y en Latinoamérica, tomen importancia porque nos habíamos quedado atrás por mucho tiempo, creo yo. Ahora en esta competencia internacional, pues a lo mejor más por necesidad que por deseo o por gusto nos estamos poniendo las pilas, pero creo que ya cada vez más hay un enfoque en gente. Súper, Paola. Yo no sé si es como lo veo, como lo quiero ver, o como suena padre verlo, pero ahí les va. Y a ver qué opinan. A ver qué opinan. Siento que es un rol, como lo hemos hablado, muy complejo, ¿no? O sea, tiene muchas aristas, lo cual ya sabemos, y sobre todo los que de aquí trabajan en People, que el que una persona o un equipo sea capaz de lograr algo tan esférico es tacaño, ¿no? Entonces, yo como veo, creo que lo que va a acabar pasando es un poco lo que pasó con producto y con tech, ¿no? Donde producto se vuelve mucho ese que está allá afuera viendo, ¿no? O sea, está viendo tanto el negocio como el mercado, ¿no? El cliente. Y luego tecnología lo hace realidad. Yo pensaría que algo así podría jalar y como podría verse mejor y menos, o sea, menos un universo tan complejo, ¿no? People, donde tienes a esa gente, equipos mucho más pequeños, donde realmente están entendiendo la parte de negocio, necesidades, la parte estratégica, ¿no? Y luego un equipo muy capaz y ya muy especializado, muy técnico, que lo hace realidad, ¿no? Y realmente logra todos esos mecanismos y todo lo que va a hacer que la organización logre, ¿no? Eso que, así lo veo yo. O sea, se me hace un rol, de verdad, no pueden querer tanto, meter tanto en people. Yo lo dividiría en dos. Me encanta porque realmente creo que es el tipo de conversaciones que estamos teniendo justo y volviendo al principio con lo que empezaba Mau. O sea, creo que conforme el área deja de ser recurso humano, deja de ser administración, nóminas, compensación y se vuelve estrategia, hace sentido que conforme avanzamos hacia allá, pues sigue habiendo un área de, a lo mejor son los business partners, ¿no? Los famosos HR business partners que acompañen y que ejecuten esas estrategias, pero separar
la parte de employee discovery, vamos a ponerlo así, del día a día. Y en el fondo, creo que es el cambio de enfoque también que hablaba Mau, ¿no? Siempre digo yo que el rol que más me escribe la gente a pedirme es roles para el área de people, justo porque no existen tal cual y nos estamos todos formando en muchos de estos temas. No me queda más que agradecerles a los tres, de verdad que disfruté muchísimo la conversación. Hay un montón de preguntas que se quedan abiertas. Yo creo que algunas de ellas vamos a intentar contestar en un artículo del blog que vamos a sacar después de esto. Y otras yo creo que nos darán para una segunda conversación, Raquel, como decías, todo el tema de total rewards, de compensación, de mecanismos más sofisticados, también de wellness. Hay muchas cosas que caen aquí dentro de esta estrategia. Y bueno, no me queda más que volverles a agradecer. Mau, Raquel, qué gusto nos de vuelta. Paola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y les recuerdo llenarnos feedback. Estamos enviando un mail de seguimiento con varios recursos y nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias a los tres.